Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En esta presentación venimos a contarle un poco las experiencias que estamos llevando a cabo en el INTA Hilario Ascasubi, al sur de la provincia de Buenos Aires, en la siembra directa de cultivos intensivos, principalmente en lo que serían hortalizas pesadas. La producción hortícola se desarrolla con métodos en todos los ambientes productivos del país, se lleva adelante por métodos bastante tradicionales, con una muy baja eficiencia productiva y fundamentalmente un alto impacto ambiental que ha llevado a la degradación de una vasta superficie, sobre todo en los valles irrigados extrapampeanos, como puede ser el valle del río bonaerense, el río Colorado, y los valles irrigados de Mendoza y de Santiago del Estero. Las hortalizas pesadas, a diferencia de las hortalizas frescas, son aquellas que se producen en áreas concentradas, generalmente lejos de los centros de consumo, no están atadas a los cinturones hortícolas cerca de las grandes ciudades. Esto es un poco porque prevalece la necesidad de encontrar un ambiente agroecológico adecuado para el desarrollo del cultivo por sobre la cercanía a los mercados. Son áreas bastante especializadas en la producción. En Balcarce tenemos y en Córdoba tenemos zonas paperas. En la zona que les voy a hablar fundamentalmente es la zona cebollera. Mendoza es por excelencia la zona ajera. Y después tenemos tomate también bastante en Mendoza y en Corrientes, tomate industria, que sería otra hortaliza pesada. Y como ven, son áreas muy especializadas en la producción. El valle bonaerense del río Colorado se ubica en la parte prácticamente más sur de la provincia de Buenos Aires. Abastece una vasta zona, el clima es semiárido con una precipitación muy baja, es clima prácticamente patagónico, con suelos de muy baja aptitud agrícola, por decirlo de alguna manera. La agricultura en esa zona es gracias al aporte del río Colorado, que genera uno de los valles irrigados más importantes de la Argentina en términos de aporte de un solo río, ¿no es cierto? No hay prácticamente valles irrigados que tengan una superficie de 500.000 hectáreas con una dotación, un canon de riego para 140.000 hectáreas aportada solamente por un solo río. El periodo de riego no es de todo el año, son 9 meses de periodo de riego. La dotación de agua por canon establecido por la ley establece una pluviometría aportada por riego de alrededor de 1000 milímetros, un poquito menos, pero para redondear pusimos 1000 milímetros. Y eso alcanza para regar con la baja eficiencia de riego que tenemos. 1 hectárea de cebollas necesitamos 4 hectáreas de canon de riego y 1 hectárea de maíz necesitamos 2 hectáreas de canon de riego. Como verán, a la cebolla le estamos aplicando alrededor de 4000 milímetros de lámina de riego en un ciclo productivo. En el valle bonaerense del río Colorado, la horticultura es el motor de la economía, con un aporte sustancial al Producto Bruto Agropecuario de más del 85%, y la cebolla en particular, como lo destaca el monumento que decora la entrada de Hilario Ascasubi, es el motor de la economía y mueve toda la actividad, genera una gran cantidad de puestos de trabajo, tanto en la producción primaria, porque gran cantidad de las labores se realizan manualmente, como en el procesado de la mercadería para exportación.
La cebolla, la mitad de la cebolla que se produce en esa superficie se exporta. Nuestro principal comprador es Brasil y supo haber mercados no hace muchos años a Europa, pero que ahora están discontinuados. Ahora les voy a comentar un poco cómo se hace la cebolla, cómo se cultivan las principales hortalizas, que la cebolla es la más relevante, pero también tenemos alrededor de 2.000 hectáreas o algo más de zapallo, básicamente zapallo tipo anquito o coreano, y alrededor de unas 1.000 hectáreas o un poco menos de ajo. Y van a ver ustedes, a medida que yo les comente esto, por qué hablamos de un alto impacto ambiental y deterioro de los recursos naturales a partir de la producción bajo esta práctica. Las prácticas las podemos dividir en dos. Una que es, digamos, que se realiza de forma extraordinaria, por única vez, o en algunos casos requiere de correcciones periódicas cada 7 u 8 años, y después la tecnología de producción de realización anual. La práctica que se hace extraordinariamente y también de manera extraordinaria es la habilitación y sistematización de los terrenos para riego. El riego se hace en un 98% por sistemas gravitacionales, por lo tanto tenemos que tener terrenos que estén con una cota inferior al pelo de agua de los canales de riego. Para eso se han movido millones de metros cúbicos de suelo decapitando suelos para nivelarlos y llevarlos a cota de riego, ¿sí? Esos equipos son los que se usan habitualmente, y después se realizan correcciones del microrrelieve y correcciones de la pendiente, que está en alrededor del 4%, para facilitar la operación de riego gravitacional. Una vez que los terrenos están nivelados y están acordes como para poder regarse gravitacionalmente, tenemos la secuencia de preparación de suelo y cultivo. Esto es lo mismo que se hacía en la agricultura convencional hace 30 años. En nuestra zona es la práctica habitual, y todas las herramientas de labranza que se le ocurra que hayan visto en algún libro viejo de maquinaria agrícola, nosotros las tenemos funcionando. La preparación del suelo no demanda menos de 6 labores, entre cincel, rastras, acomodé lugar y después refinamiento de la parcela con rolo, vibro, rastra de dientes y algún otro aditamento casero que pueda llegar a tener el productor, llegando a un refinamiento del suelo muy elevado al momento de la siembra. Posteriormente se realiza la siembra. Esa es una sembradora típica y moderna de siembra de cebolla. Las sembradoras tienen un ancho de labor de 1,40 m, con 12 líneas u 8 líneas de siembra en ese ancho de labor. El ajo, la siembra de cebolla es prácticamente en su totalidad mecánica. Es lo que en la zona se denomina siembra directa, ¿sí? Porque no atravesamos la etapa de trasplante. Entonces, cuando le hablamos con los productores, no le podemos decir que estamos evaluando siembra directa de cebolla, porque eso nos dice que ellos ya lo hacen en el campo. Entonces empezamos a hablar del término también antiguo de labranza cero, que era el nombre que también los americanos siguen utilizando, de no tillage o zero tillage, para representar lo que estamos evaluando y comentarle a los productores cuando hablamos de los resultados de nuestros ensayos. El ajo tiene en la Argentina una siembra mecánica y manual, prácticamente en proporciones iguales,
cuando se hace mecánica la sembradora deja el surco abierto y después hay que pasar otra máquina que tape el surco. Por lo tanto, tengo dos labores de tractomecanizadas para implantar el cultivo de ajo. Y en una máquina abre el surco, entra la cuadrilla, distribuye los ajos y otra máquina tapa el surco. En el caso del zapallo, es fácilmente sembrable con cualquier máquina de grano grueso, pero la disponibilidad de maquinaria también hace que haya campos que se siembran manualmente. El riego gravitacional, como les comentaba, se desarrolla en el 98% del área, con una eficiencia del uso del agua menor al 50%. Eso es intrapredio, más la pérdida o la ineficiencia que pueda llegar a tener la conducción del agua extrapredio, ¿no? A lo largo de los 8.000, en realidad 5.000 kilómetros de canales de riego que tiene el valle. Entonces estamos hablando de una eficiencia muy importante. Y el agua es un factor clave porque yo les comenté que el valle tiene 500.000 hectáreas con potencialidad de ser regada, un canon de riego para 140.000, por lo tanto a nosotros campo nos sobra, lo que nos falta es agua. Y si ese agua la aplicamos con una eficiencia del 50%, se nos reduce mucho la potencialidad de explotación de la zona y el desarrollo territorial de la zona. Más cuando 16.000 hectáreas de horticultura nos toman el agua de 65.000 hectáreas de canon de riego. O sea, tenemos 140.000 hectáreas de canon de riego, pero no cultivamos anualmente 140.000 hectáreas de superficie con cultivos bajo riego. Entonces, en gran medida, el desarrollo de la labranza cero, o hablemos en este ámbito de siembra directa de cultivos hortícolas, está atada a la necesidad de ahorrar agua y hacer factible el uso del sistema de riego presurizado, porque con ese movimiento de suelo, con los veranos tórridos que tenemos en la zona, con una zona que tiene una alta intensidad de viento, regar por métodos presurizados con el costo que tiene es inviable desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico para el productor. La fertilización se hace por métodos un poco más racionales, al boleo o incorporado, pero tiene el agravante de que se aplica una gran cantidad de fertilizante. En urea, por ejemplo, fertilización nitrogenada de cebolla, estamos alrededor de entre 700 y más kilos de urea por hectárea por año, que es prácticamente lavada por los riegos por inundación. Por lo tanto, lo que puede aprovechar la cebolla es muy poco. Y el control de adversidades se hace básicamente por lo que el productor cuente en el momento, por la disponibilidad de desmalezados manuales o control químico, en el caso de la cebolla y del ajo. En el caso del zapallo es un poco más complicado porque prácticamente no hay herbicidas inscriptos y no hay herbicidas selectivos para zapallo y hojancha. ¿Sí? O sea, entonces eso es bastante complicado. Se recurre habitualmente al desmalezado a mano del zapallo. El gran también intervención desde el punto de vista mecánico del suelo lo tenemos con la cosecha, porque la cosecha tiene diferentes niveles de mecanización. Tenemos de establecimientos que pueden hacer toda la cosecha mecanizada, hasta productores más pequeños que hacen toda la cosecha manual, pero en cualquier caso implica una remoción del suelo porque las plantas tienen su órgano comercial mitad de su volumen bajo la superficie. La poscosecha de estos cultivos, por las condiciones ambientales que tenemos en la época en que se cosecha, es fácilmente apilable, digamos, se apila la mercadería a campo y se deja lo que se denomina curar, que en el caso de la cebolla es que se seque hasta que se cierre el cuello y se seque la hoja, pero hay que apilarla con hoja, lo mismo que el ajo, y en el caso del zapallo también se hacen pilas, o algunos le dicen trojas, a campo, y ahí se aguarda hasta el momento de la comercialización.
Al momento de abrir las pilas para sacar la producción, generalmente se procesa de manera somera o a producto final, a campo. En el caso de la cebolla, cuando es a mercado interno, se descola, se le denomina la extracción de las hojas, se cortan las hojas y las raíces y se embolsa y va a mercado interno. Y en el caso de exportación, tiene que pasar necesariamente por una cuestión legal por galpones que son verificados por SENASA, pero en cualquier caso se produce una gran concentración puntual de residuos de cosecha, tanto a campo como en los galpones que descartan una gran cantidad de producción, y hoy por hoy la alternativa de manejo para esos residuos es la quema, con una gran cantidad de, digamos, de efectos nocivos para el humo que invade el pueblo y la ruta, por ejemplo, cuando es un producto que está demostrado que tiene un alto valor para poderse aprovechar. Bueno, a consecuencia de todo esto, no podemos encontrar otra cosa que este tipo de suelo totalmente inerte, con un porcentaje de materia orgánica muy bajo. Ya de por sí los suelos son suelos arenosos o arenosos francos, con lo cual es muy difícil estructurarlos, pero con este contenido de materia orgánica y esta alta intensidad y frecuencia de remoción del suelo, es imposible que tengamos poder recuperar ese suelo. Básicamente usamos el suelo para sostener la planta. Toda la nutrición se la tenemos que aportar porque ese suelo no aporta nada. Y en la imagen más pequeña vemos un suelo con una alta intensidad de degradación, producto del afloramiento de canto rodado que se genera a partir de la decapitación de los horizontes en la sistematización del terreno que les comentaba en un momento, y de los fuertes vientos que tenemos. Acá tenemos una imagen de erosión eólica. La imagen superior es un suelo que está sembrado con cebolla, se alcanzan a ver las plantas, y un fuerte viento primaveral voló el campo prácticamente, y el productor recurrió a la práctica habitual, que es para contener la erosión, que es regar. La manera de contener el agua es regando, con un gasto de agua innecesario que no aporta a la producción y que genera, en ese caso fue tan intenso el viento que aún regando, fíjense cómo se embancaron todos los surcos de arena, ¿no? Y la necesidad que tenemos de esos grandes aportes de agua, esos enormes aportes de agua, de alrededor de 3.000 milímetros por ciclo de cultivo de cebolla, con la salinidad que tiene el agua del río Colorado, nos genera procesos de desalinización que son bastante difíciles de revertir, más allá de la posibilidad de hacer un lavado del suelo. Como conclusión de esto, tenemos una alta demanda de insumos. Estos números en la agricultura convencional o en las pampeana rompen un poco cualquier esquema. 3.000 milímetros por hectárea de riego, 700 kilos por hectárea de urea, 40 litros por hectárea de gasoil sin contar cosecha, y alrededor de 25 jornales por hectárea de mano de obra por la intervención que necesitamos para la cosecha y los desmalezados. A partir de eso, en la experimental Hilario Ascasubi, también en conjunto con la experimental Mendoza, la EA Mendoza, empezamos a trabajar en el desarrollo de alternativas conservacionistas para la producción de cultivos. Y básicamente estamos trabajando en cultivos de cobertura y manejo de rastrojo. Si bien estos cultivos de hortalizas pesadas son intensivos, tienen un nivel de intensificación bastante bajo y se asemejan bastante a cultivos agrícolas extensivos. En nuestra zona, la producción de otro tipo de cultivos, como es maíz, girasol semilla, semillas de alfalfa y alguna forrajera,
nos permiten entrar con hortícolas de hortalizas pesadas en el ciclo de rotación agrícola convencional. En el caso de producción de productores netamente hortícolas, la necesidad del cultivo de cobertura es vital porque la hortaliza, como vimos, no genera cobertura y además, por una cuestión tecnológica, tampoco se la podemos dejar porque es la cosecha donde nos llevamos todo. En siembra y plantación de los cultivos, en el riego presurizado, en la cosecha y la gestión de la cobertura durante la cosecha y en la post cosecha y en la gestión de los residuos posteriormente de la post cosecha. Los cultivos de cobertura y rotaciones, trabajamos con cereales de invierno en asociación con vicia. En algunos casos hemos evaluado la posibilidad de vicia pura, pero tiene una muy baja persistencia y tampoco nos aporta un gran volumen de nitrógeno porque al momento de entrar con los cultivos hortícolas, la vicia todavía no expresó su mayor potencial de fijación de nitrógeno. En cebolla es el cultivo que más inconveniente, más dolores de cabeza nos está trayendo porque la semilla es muy pequeña, las 1000 semillas pesan alrededor de 4 gramos, entonces sembrar con máquinas convencionales de directa se nos hace un poco complicado y cuando tenemos éxito en la siembra generalmente manejamos volúmenes de rastrojo muy bajos que tienen una muy baja persistencia a lo largo del ciclo de la cebolla que prácticamente no logra cubrir el suelo hasta finales de bulbificación. Hay siempre suelo descubierto que el cultivo no logra cubrir. Ahí tenemos una imagen de una cebolla a punto de ser cosechada, sembrada en directa, donde ven que no hay prácticamente cobertura. En el caso de la cebolla, los resultados que hemos obtenido es que tenemos hasta ahora una eficiencia de implantación baja, pero similar a la que se obtiene en sistemas de cultivo convencional. Y ahora el desafío es lograr mejorar esa eficiencia de implantación respecto de los métodos convencionales. En zapallo prácticamente no hemos tenido inconveniente en la implantación, es un cultivo que se adapta muy bien a la siembra mecanizada y a la siembra directa. Tiene una emergencia muy similar al girasol y morfológicamente la semilla también es bastante similar, por lo tanto usamos placa de siembra neumática de girasol y no tenemos inconveniente con una eficiencia de implantación muy alta. Y en ajo lo hemos sembrado el ensayo sobre rastrojo de girasol semilla, que es un cultivo que es fácilmente adaptable, digamos, y que está muy difundido en la zona. También en ese caso la distribución fue manual y la apertura del surco y cierre fue mecánico, también con una alta eficiencia de implantación. El riego presurizado nos duplica prácticamente la eficiencia de riego que tenemos respecto de los métodos gravitacionales y al no tener tanta pérdida de agua por el efecto de las coberturas, se hace más viable la adopción desde el punto de vista de la inversión y del manejo energético de los volúmenes de agua que estamos necesitando. La realidad es que la siembra directa necesariamente se tiene que hacer con riego presurizado porque en los riegos gravitacionales estamos obligados a tener un movimiento de suelo para el surcado o para el alomado de las taipas digamos, ya estamos rompiendo la cobertura y disturbando el suelo. Tiene la ventaja que se puede aplicar fertirriego con un uso muy eficiente sobre todo de los fertilizantes nitrogenados y nos permite regar en suelos que no están sistematizados, por lo tanto podemos tomar suelos que no están decapitados como los que vimos al principio, con una mucha mejor aptitud agrícola.
y mucho menor costo para el arrendamiento o para la compra. Los suelos que no tienen cota de riego valen sustancialmente menos en el mercado inmobiliario que los suelos que tienen cota de riego. Para la cosecha y gestión de la cobertura, como les comentaba, es vital la utilización de cultivos de cobertura, y en este caso la recomendación es generar la posibilidad de extraer la cebolla, hacer las pilas fuera del área de producción, en una cabecera o en alguna zona dedicada del campo para eso, y la inmediata implantación de un cultivo de cobertura que nos dé rápidamente un área cubierta del suelo para no exponerla en esta época, sobre todo a una intensa radiación e insolación que tenemos en esa época del año. En el caso del zapallo, la práctica habitual se realizaba que, además de hacer las pilas de zapallo, se pasaba una rastra de dientes, se juntaba toda la cobertura y se usaba nada más que para tapar el zapallo. Se aprovechaba de esa manera. En ese caso, bueno, nosotros utilizamos algunos rollos que no tienen valor porque están tan pasados, dejando la cobertura original del rastrojo de zapallo, y en este caso ese lote va a ir a la siembra directa de cebolla. Y para el caso de la post cosecha y gestión de residuos, creemos que la posibilidad de tener concentrado ese residuo, porque fue producto del procesamiento de la cebolla en pila o un galpón, nos da una excelente potencialidad para el compostaje de ese residuo y el reaprovechamiento como fertilizante, tanto para aplicar en el campo como para vender con un producto que tiene un alto valor agregado, como es el compost. En este caso está demostrado que no es posible compostar residuo de cosecha de cebolla solo, sino hay que mezclarlo fundamentalmente con estiércol, pero también es otro producto que tenemos en la zona, producto de la difusión de tambos, con lo cual la potencialidad del residuo de cosecha de estos cultivos es muy buena y nos permite generar un producto que tiene un determinado agregado de valor. Bueno, como resultados y conclusiones de estas experiencias, tenemos que la implantación hoy por hoy es el aspecto más crítico, sobre todo en cebolla, que es el cultivo que tenemos que lograr implantar por la alta incidencia que tiene en nuestra zona. Se alcanzaron rendimientos similares, y la aspersión o el goteo nos permiten un ahorro de agua muy importante, no así un incremento sustancial de los rendimientos respecto al riego gravitacional. Por lo tanto, la eficiencia en el uso del agua está dada por la reducción en el aporte de agua y no por tanto por un aumento en la producción. En el caso del zapallo, la implantación no reviste mayores inconvenientes. El control de maleza lo hemos resuelto con la aplicación de herbicidas totales, utilizando pulverizaciones dirigidas, cubriendo con pantalla la línea de cultivo de zapallo, con muy buenos resultados, evitando de esa manera la intervención mecánica de desmalezado o la necesidad de realizar labores manuales de carpidas. En este caso, el rendimiento del zapallo fue muy importante con el aporte de riego y fertirriego, duplicó el mejor registro de rendimiento de la zona y prácticamente cuadruplicó el rendimiento promedio de la zona. Por lo tanto, en este caso sí hay un sustancial aumento de la eficiencia del uso de todos los recursos, del agua prácticamente del 8 veces, y en el caso del uso de la eficiencia de la mano de obra, del combustible, el nitrógeno, prácticamente se duplican todos los niveles de eficiencia. Bueno, estas actividades son posibles gracias a los proyectos INTA de agroindustrias y de hortalizas, flores y aromática, y al proyecto propio de la experimental, que son los que financian todas estas actividades. Muchas gracias por su atención.
Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor levante la mano y si le alcanzamos el micrófono. Juan, una pregunta. ¿Hicieron alguna medición de si hubo algún incremento de los niveles de materia orgánica o alguna reducción de la erosión? ¿Tienen alguna medición de ese tipo? Tenemos mediciones de reducción de la erosión y la respuesta de materia orgánica en tan poco tiempo de duración de ensayo es muy difícil que se exprese, sobre todo en suelos que se tragan todo, o sea, tienen una capacidad de descomponer materia orgánica muy importante, por lo tanto no llegamos a una línea de base que nos permita sostener. La idea es que en función de que tenemos una superficie importante en este momento de riego presurizado por goteo subterráneo, desarrollar rotaciones con una fuerte base hortícola en esos cultivos, en ese lote, e ir midiendo continuamente, periódicamente, las fracciones por ahí más indicadoras de incremento de materia orgánica. De erosión sí. De erosión sí, además son visibles, digamos, en el campo cómo se vuelan los campos, sobre todo en esta época, que es la época que estamos entrando en la siembra de la cebolla, que es donde tenemos los vientos más fuertes, vientos muy intensos y muy secos porque son predominantes de la zona oeste o noroeste. Yo te quería preguntar, hablaste del costo del presurizado. Sí. ¿Ese costo cómo llegan a ese costo? ¿Qué es el costo por bombas, el costo de instalación del presurizado? ¿Cómo se forma ese costo? Eso por un lado. Y por otro lado, el mercado hortícola en la Argentina no es un mercado de grandes vaivenes. ¿Por qué la gente está, por costumbre, se dedica tan de lleno a ese mercado? ¿Por qué no el tema de, por ejemplo, alfalfa? ¿No es un mercado con este tema del peleteado de alfalfa, etcétera? ¿Cuáles son las distintas alternativas de producción, ya que la hortícola tiene tantos vaivenes, ¿no? Bueno, el tema del costo del riego presurizado tenemos dos componentes, digamos, la inversión inicial, que en el caso del riego por goteo es importante, y el costo energético de presurizar ese agua para regar. El productor hoy, para regar gravitacionalmente, tiene el agua con un costo relativamente bajo, no tengo exactamente el número, pero un costo bajo en la puerta del lote. Entonces, digamos, no tiene cero costo más allá de la cuota que paga anualmente por su derecho al agua. Entonces, todo lo que uno le pueda proponer de alternativa tecnológica de presurización de agua eleva los costos, tanto por el equipo como por el costo energético que tiene presurizar el agua. En nuestro caso, en el análisis energético que hicimos del zapallo, el ahorro de combustible por no realizar todas las intervenciones mecánicas de labranza es tan importante que aún regando por goteo con gasoil es menor el costo de la siembra directa con goteo que del sistema tradicional. Esa creo que es la pregunta, no sé si se la respondí. En el caso del porqué de la horticultura, la zona es una zona tradicionalmente hortícola que en su momento fue productora de semilla básicamente y de alfalfa. De hecho, nuestra experimental se funda hace este año 50 años para promover el desarrollo de los cultivos forrajeros, pero la horticultura permite trabajar a muy pequeña escala. Tenemos productores muy pequeños que no les daría la escala para hacer cultivos por ahí más intensivos. Está atada a los vaivenes de cualquier economía regional, o sea, tiene exactamente las mismas generales de la ley de cualquier economía regional. Entonces, bueno, posiblemente en el largo plazo el análisis económico de
un cultivo de grano, un cultivo extensivo bien hecho respecto a la horticultura, por ahí en un ciclo de una serie de 20 años el resultado económico sería similar, pero digamos, la apuesta siempre de los horticultores, como de todas otras economías regionales, es a trabajar sobre esa actividad. Nuestra zona, como en toda como arranqué comentándole, las hortalizas pesadas tienen una alta especialización en su zona. Los que somos cebolleros, los paperos, los ajeros, y por ahí es muy difícil diversificar y es donde se da muy bien ese cultivo y es una ventaja agroecológica que la tenemos para la cebolla y por ahí no la tenemos para otros cultivos. Entonces por ahí también implicaría salir a competir con zonas que están mucho más cerca de algunos mercados, con mejor infraestructura y que tienen condiciones aptas para desarrollar también, por ejemplo, alfalfa. Nosotros, nuestra condición, sobre todo por el largo de los días en verano, nos da para hacer una cebolla denominada de días largos, que es la cebolla más linda, digamos, la cebolla, que tolera un largo periodo de guarda. Por eso es posible conservarla a campo y exportarla, ¿sí? No sé si respondí su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Juan Pablo? En realidad un montón de incógnitas o preguntas. Cuando hablas de riego presurizado, ¿usan agua de napa de profundidad? No. Nosotros todo con agua digamos, aportada por los canales del río Colorado. Bien, o sea, son pequeñas represas o canales y se presuriza desde el bombeo, se hace en superficie. Es que no hay bombeo. Para el riego presurizado, para el riego presurizado. Se toma del canal, se pone ahí la bomba y se presuriza de ahí mismo. Perfecto. ¿Y eso qué tenés más o menos idea de un costo de no sé, en un riego normal son $2, $2.50 el milímetro? ¿Estamos hablando de esos valores? Un poco menos. Un poco menos, sí. Porque no es de napa, sí. Un poco menos porque no es de napa. Podríamos estar hablando alrededor de la mitad de eso. Bien. Ese sería más o menos los costos. En el caso de... Hay una gran, digamos, superficie ocupada por pequeñas áreas cultivadas. O sea, tenemos gran parte de la producción en manos de muchos productores. Para ese caso, y por la escasa, digamos, desarrollo por ahí de la infraestructura, estamos analizando la utilización de riego por equipos solares, para el cual venimos trabajando bastante en el dimensionamiento de cuánto volumen de paneles, cuánta superficie de paneles, cuánta potencia instalada necesitamos para regar 1 hectárea de cebolla o 1 hectárea de zapallo, de manera de tener por lo menos un punto de partida a la hora de asesorar a los productores en este tipo de tecnología. En el caso de la energía solar, es prácticamente la más apropiada como energía alternativa para el riego, porque tenemos la mayor oferta de radiación en una línea muy parecida a la mayor demanda de agua. Entonces no necesitamos tener elementos de acumulación de energía, que son los que encarecen mucho el sistema y le acortan mucho la vida útil. Las baterías tienen una vida útil muy baja respecto a la vida útil de la bomba y de los paneles. Entonces se trata de equipos prácticamente directos que cuando hay sol riegan y cuando no hay sol están parados. Eso es más o menos la alternativa. Hoy en día los equipos de riego que están funcionando en algunos casos riegan con electricidad y en otros casos con gasoil. Con gasoil. Y la última preguntita es ¿qué conductividad tiene el agua del río Colorado y a cuánto está la napa? Por los casos que mostrabas de la napa tiene una variabilidad estacional en función de la cantidad de agua que le ponemos. Bueno. La napa llega a estar a alrededor de 1,20 m cuando el mayor momento de riego. Y los valores de conductividad son muy variables dependiendo de son bajos en realidad y en gran parte de la conductividad no es sódica. Pero bueno, el tema es los volúmenes de agua que estamos utilizando y por ahí la no realización de un lavado apropiado después de sales.
el valor justo no lo tengo, pero tiene, como te digo, una variabilidad estacional muy grande. Arrancamos con niveles prácticamente de cero, digamos, sin sales. Alto caudal. Cuando tenemos alto caudal, cuando recién empieza a abrirse el dique, nosotros tenemos el agua indicada en el dique Casa de Piedra, es agua de deshielo que viene de Mendoza, y de ahí se administra, digamos, la cuota de agua, y a medida que corre el año, digamos, corre el ciclo de riego, empieza a aumentar el contenido salino, justo cuando tenemos las mayores tasas de evapotranspiración, que es donde más concentración de sales tenemos en superficie, sobre todo. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Juan Pablo, yo aprovecho para hacerte también una preguntita. Mencionaste la incorporación de los cultivos de cobertura dentro del sistema para controlar esos procesos erosivos. Me interesaría saber si pudieron cuantificar los costos hídricos y cómo impacta esos cultivos de cobertura en el rendimiento de los cultivos de producción. Y por otro lado, ¿qué cultivos de cobertura, qué especies son las que estarían recomendando? En cuanto a los costos hídricos de tener un cultivo de cobertura, nosotros el cultivo de cobertura no lo regamos. O sea, con las lluvias que tenemos desde otoño hasta la siembra, por ejemplo, de la cebolla, el cultivo de cobertura, digamos, se desarrolla con el agua que tiene de lluvia, con lo que tiene en ese momento. No hay riego para el cultivo de cobertura. De hecho, es la época que los canales están cerrados. Nosotros no tenemos un agua de riego durante los 12 meses, tenemos 9 meses de riego. Ahora, para esta fecha, recién tenemos otra vez habilitado el riego y tuvimos desde mayo hasta ahora sin agua. Eso es, digamos, por una normativa del uso del agua en la zona, porque la escasa longitud de los días y los fríos que tenemos, prácticamente no hay actividad productiva, digamos, como que necesite regarse. Entonces no hay un costo extra hídrico por el cultivo de cobertura. Al momento previo a la siembra, el cultivo de cobertura se seca, por lo tanto tampoco tiene un aporte hídrico. No lo tenemos cuantificado muy fino, pero hemos evaluado menor cantidad de riegos necesaria en una cebolla con cultivo de cobertura respecto a una cebolla en suelo desnudo. Esa creo que era una de las preguntas. Los resultados en cebolla, en todos los ensayos que tenemos realizados, los rendimientos de cebolla son más altos en los suelos que vienen de cobertura de los suelos que vienen desnudos. Ni siquiera han llegado a ser iguales, siempre son superiores. No por muchos kilos por hectárea, pero son superiores. Los cultivos de cobertura que se usan en la zona son básicamente una gramínea. En ese caso, como es para cultivo de cobertura, estamos probando cebada, centeno y esos cultivos en consociación con vicia. En nuestra zona la vicia se da muy bien. Nuestra experimental tiene una gran experiencia en vicia. De hecho, acaba de inscribir una variedad de INTA de vicia. Y resembramos, digamos, el cultivo de cobertura. Estamos evaluando la mezcla con vicia, la vicia pura y las gramíneas. En el caso de la vicia pura, deja un volumen de cobertura relativamente bajo, y con una alta degradabilidad al poco tiempo de implantada la cebolla. Cuando todavía la cebolla no tiene un desarrollo de más de 2 hojas, nos deja el suelo prácticamente desnudo. Sí anda muy bien, digamos, en consociación con gramíneas. También el aporte por ahí de nitrógeno de la vicia es muy bajo, por esto que comentaba que no llega al momento fenológico de floración, que es cuando la vicia expresa su mayor fijación. Entonces podemos hablar de alrededor de 35 kilos de N por tonelada de materia seca. Perfecto. Y con respecto al momento secado, ¿lo han definido por fenología? Y en el caso de, por ejemplo, de las gramíneas,
Lo que hacemos es tratar de controlar el volumen de la cobertura, porque no es muy difícil sembrar la cebolla con altos volúmenes de cobertura. Por ejemplo, para el ensayo de este año le hemos hecho un corte de aprovechamiento a la cobertura, la sacamos como rollo y la dejamos que rebrote, y sobre esa cobertura que la vamos a secar por ahí 25 o 30 días antes de la siembra, sembramos la cebolla. No tanto por el estado fenológico, porque la variabilidad climática que por ahí tenemos interanual nos ha dado que hemos llegado a años con cobertura sembrada en la misma fecha, con coberturas muy magras, y otro año con una cobertura muy exuberante que nos obligan a cortarla. Estamos más pensando en el volumen que necesitamos tener para lograr ese equilibrio entre una alta eficiencia de implantación y una persistencia de la cobertura, que en la fenología propia de la cobertura. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, despedimos a Juan Pablo con un comentario cortito de esto. Estamos haciéndolo por ahí algunas prácticas que era básicamente lo que se hacía en siembra de grano hace 30 años. Tenemos la experiencia de la siembra directa de grano y estamos tratando de aprender de los aciertos y de los errores que se han cometido en la implementación de esta tecnología, digamos, pero tenemos también muchísimas más dudas que certeza, y recién estamos pudiendo demostrar que los cultivos se pueden establecer y desarrollarse en condiciones de no labranza. Obviamente que hay un montón de cosas para ajustar y evaluar densidades, momentos fenológicos, dosis de fertilización, economía del agua, pero en la medida que no podamos lograr establecer estos cultivos, difícilmente podamos avanzar, y en la medida también que demostrarle a los productores que no es posible, es factible, y que nos pueden acompañar empezando a hacer algún ensayo en su campo, algún lote de prueba. Gracias a Dios tenemos productores en la zona muy innovadores que están empezando a probar ya en los últimos dos años algunas hectáreas de cultivo en directa. Pero bueno, la realidad es esa, que estamos recién iniciando con cultivos que son, en algunos casos, como la cebolla, es prácticamente una novedad a nivel mundial. No hay mucha referencia bibliográfica que nos hable de siembra directa de cebolla en estas condiciones, y de ajo y de zapallo también. A nivel nacional no hay prácticamente experiencia, por lo tanto es como que estamos haciendo una huella, digamos. Por eso también no tenemos tantas certezas de un montón de cuestiones. Así que bueno, esa era un poco la reflexión de esto. Muy bien, ahora sí, los despedimos con un fuerte aplauso.